Capítulo 1. La necesidad de educación en la consejería. Por Esteban Obando. El tema no requiere demasiada justificación. Todos sabemos que los adolescentes enfrentan situaciones límite con las que deben lidiar y decisiones que deben tomar en el transcurso de esta etapa que pueden abrirles un futuro mejor o peor. La vida de una persona se levanta o se derrumba por las decisiones que tome y por eso es importante distinguir que la consejería no es solo un programa más de la iglesia, o una nueva clase de reunión dinámica con adolescentes. La toma de una sola decisión puede tener un increíble poder transformador en la vida de una persona. Y todos los programas que organicemos, por más elaborados y profesionales que sean, no funcionarán si esos adolescentes están lidiando con realidades más profundas que los quiebren por dentro. Es allí donde un consejero preparado tiene su influencia principal. Esa es la línea de pensamiento que nos mueve a escribir este libro. Al meditar sobre esto me viene a la mente Mateo 9:36, aquella escena en la que Jesucristo, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Otras traducciones dicen, desamparadas y dispersas. La idea es la misma. Jesús mira a las personas y se compadece de ellas. Parecía como si nadie las cuidara ni les diera alimento. Y él siente misericordia. No es tan distinto el panorama cuando pensamos en las nuevas generaciones, ¿verdad? Hay millones de chicos que viven en un mundo de soledad. Chicos con padres ausentes, sin figuras paternas que les aclaren cómo decidir. O chicos que tienen cerca adultos capaces, pero sin deseos de darse por los que vienen después de ellos. No te equivoques. La consejería no es un programa. Es una vocación que mueve los sentimientos y la razón, por lo tanto, nos impulsa a prepararnos. Hay personas que están tomando decisiones trascendentales para sus vidas, y las están tomando mal. Una escena que podría ilustrar esto es la de un ser querido que está avanzando, sin saberlo, hacia un precipicio, y entonces es el amor lo que nos empuja a gritarle y a intentar evitarle el dolor que podría experimentar si sigue caminando en esa dirección. Es de suma importancia que mientras piensas en esto te abrume un sentimiento de urgencia. Muchas de las decisiones que los adolescentes están tomando mientras estás leyendo estas páginas son decisiones que, para bien o para mal, no tienen marcha atrás. Tanto Karen, como Adrián, como yo, Esteban, nos presentamos como tus colegas y compañeros de batalla. Los tres queremos que este libro te presente retos y oportunidades, que te abra los ojos a la necesidad apremiante que tenemos los consejeros de educarnos constantemente. Y que entonces esto te motive a profundizar aún más en la consejería como una de las herramientas más efectivas con las que podemos ayudar a otros y dar a conocer la persona de Jesús y sus deseos para quienes aconsejamos. Nosotros también estamos aprendiendo. Las nuevas generaciones cambian constantemente, y no podemos darnos el lujo de creer que ya lo sabemos todo. Fallamos, nos levantamos, y aprendemos un poco más. Sabemos que las decisiones más condicionantes de la vida se toman a edades tempranas. Muchas de ellas, bajo la guía de los padres, como ocurre en la niñez, y muchas de ellas, a partir de la adolescencia, de una manera más individual. Queremos cambiar eso. Queremos que los adolescentes tengan un espacio al que puedan recurrir con sus dudas. Queremos que puedan encontrarte a ti y beneficiarse de esa relación. Queremos que su mentalidad se torne más colectiva. Que se honre la palabra de Dios cuando dice que la sabiduría para tomar buenas decisiones está fundamentada en que haya muchas personas con capacidad para aconsejarnos. Proverbios 11:14 y 24:6. Dios ha permitido, de una forma u otra, que tengas en tus manos la responsabilidad de convertirte en un referente para muchas personas alrededor tuyo. Y no es sencillo trabajar con las nuevas generaciones. Esperamos poder ayudarte con este libro. ¿Es la consejería para todos? En la historia bíblica se nos narra un acontecimiento que arranca con el consejero más famoso de todos, Salomón. El texto nos cuenta cómo Dios había bendecido a este rey de Israel con sabiduría divina, un rey estrés. Siendo rey, Salomón fue admirado por muchos por su sabiduría. Luego, al llegar al final de sus días, le sucedió en el trono su hijo Roboam. La tradición dictaba que en una dinastía era el hijo del rey quien tomaría el control, pero ninguna tradición demandaba que el futuro rey fuera sabio. Cuando Roboam subió a reinar, el país se encontró en una crisis que requería liderazgo. El pueblo le gritaba al rey pidiendo justicia y libertad.
El eco del grito del pueblo retumbaba en sus oídos. Disminuye la esclavitud y la carga tan pesada y prometemos obedecerte. Decisiones de esa clase no se toman a la ligera, por lo que el joven líder pidió un plazo para poder pensar y dar una respuesta sensata. Su primer impulso fue el de consultar a los consejeros que habían servido bajo el gobierno de su difunto padre, y la respuesta de ellos no se hizo esperar. Haz como el pueblo te ha pedido, sé benevolente con ellos, retira un poco de la carga que tienen, le dijeron. Insatisfecho con esta respuesta, Roboam buscó otros consejeros, jóvenes con un gran ímpetu, pero con una gran falta de experiencia y sabiduría. El consejo no pudo ser más opuesto al que había escuchado de los ancianos. Eres el rey, y no debes ceder ni un paso ante las exigencias de la gente. Debes poner más carga sobre ellos y que reconozcan quién eres tú, le aconsejaron los muchachos. El final de la historia es bastante triste. Roboam fue a consejería, con dos clases de consejeros distintos, y luego decidió obedecer el consejo equivocado. 1 Reyes 12, 1-19. Castigó con mano dura al pueblo de Israel, y a raíz de este incidente la nación judía reaccionó, se rebeló, y al final se dividió. En ese momento, la una vez próspera y victoriosa nación escogida se partió en dos grandes bloques, Israel en el norte y Judá en el sur. La decisión de un joven afectó a cientos de miles de personas desde el día 1 de su reinado. Y todo por un asunto de consejos. ¿Te parece que la consejería es un tema nuevo? Tiene miles de años de estar entre la humanidad, y su impacto sigue siendo poderoso. También Jesucristo, en los tiempos del Nuevo Testamento, se encuentra con Nicodemo, un doctor y estudioso de la Biblia que busca en secreto la dirección y la sabiduría de Jesús, Juan 3. Y Pablo les da consejo a sus discípulos Timoteo, Tito, Filemón. Como ves, el tema del consejero y sus aconsejados se repite una y otra vez en el texto bíblico. ¿Es la consejería para todos? ¿Me llamó Dios al ministerio de consejería? Si estas son las preguntas que te están rondando en la cabeza ahora, entonces yo podría responderte con otra pregunta. ¿Te llamó Dios a ser de influencia y a bendecir a otros con tu vida? La respuesta a esta segunda pregunta debería ser congruente con las respuestas a las dos primeras. No hay escapatoria. Si eres un seguidor de Cristo Jesús, entonces tienes un llamado puntual y claro a ser sal y luz en el mundo, a ser de bendición a los demás, y a hablar la palabra buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que te escuchen. Efesios 4. La pregunta entonces cambia radicalmente. La pregunta que deberías hacerte es, ¿estoy capacitado para hacer frente a la tarea que Dios ya ha depositado en mis manos? De eso se trata este libro. A lo largo de estas páginas reflexionaremos juntos sobre una cantidad de situaciones que pueden tocar a tu puerta esperando una respuesta, y sobre el potencial, para bien o para mal, que tu respuesta va a tener frente a esas situaciones. Y vamos a encontrarnos con jóvenes deseosos de hablar de sus pecados y problemas, pero subyugados por una cultura que no acepta, en la práctica, al menos, que externalicemos nuestros secretos más íntimos, profundos y vergonzosos. No me refiero a la cultura posmoderna. Me refiero a la cultura cristiana. La cultura del secreto. Una de las principales barreras con las que deberás trabajar es la del secreto. Hemos sido programados para callar nuestras faltas o dudas. Esto se da especialmente en el caso de varones, pero es bastante universal. Y se da ya sea por desconfianza, vergüenza, orgullo, o incluso por una programación cultural por parte de la Iglesia. Y es que dentro del mundo cristiano latinoamericano, la Iglesia evangélica ha respondido a la confesión de pecados de una manera poco bíblica. Déjame explicarlo más detalladamente. Dentro de nuestra Latinoamérica tradicional, la Iglesia cristiana ha antagonizado con la Iglesia católica, al punto de desechar todo lo que ella hace. Por lo tanto, al ser una práctica común en la Iglesia católica, la confesión de pecados es una de las disciplinas cristianas que la Iglesia evangélica ha dejado de lado por siglos. Lamentablemente, parece ser que algunos sectores de nuestra Iglesia se enfocaron en lo que la Iglesia católica hacía, para entonces practicar lo opuesto, olvidándose que en los temas de fe y de vida cristiana nuestra autoridad final es la Biblia, y no lo que haga o deje de hacer otra iglesia. No vamos a generalizar englobando a todas las iglesias evangélicas del continente, pero una buena parte de ellas ha caído en esta conducta. Sin duda alguna esta reacción, en el sentido opuesto a cualquier cosa que hiciera la Iglesia católica, nos ha librado de muchas cosas que, entendemos, no debemos hacer.
Pero a la vez hemos dejado de lado muchas otras prácticas que podrían traer bendición a nuestras vidas. Entre ellas, la confesión de pecados. Haga lo que haga la Iglesia Católica, el principio bíblico no ha cambiado. Confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. Santiago 5:16. Claro que para muchos, la sola idea de desnudar su alma ante otra persona, ya sea cura, padre, pastor, o quien sea, es motivo de duda, vergüenza o hasta ira. ¿Cómo voy a contarle mis pecados a otro pecador igual que yo? Suelo escuchar. Parece ser que nunca hubiéramos leído o estudiado Santiago 5:16. Aparentemente muchos creen que esta práctica fue inventada por una institución para mantener el control de las cosas, y se olvidan el principio que Dios escribía miles de años antes, con el fin de cuidarnos y hacernos más sencillo el camino por esta tierra. No, la confesión no fue un invento de la Iglesia Católica. Fue un invento de Dios. Y nuestros jóvenes de hoy siguen necesitando oídos que los escuchen y personas que los entiendan. A pesar de la tendencia generalizada a callar lo que nos sucede, los adolescentes de nuestros países siguen a la búsqueda de relaciones significativas, de personas que puedan darles respuesta a sus crisis de identidad, a sus conflictos en casa y a sus luchas espirituales. Personas que nos los juzguen por lo que hacen, sino que les den una palabra sabia de aliento y dirección. Esa persona eres tú. Como líderes de las nuevas generaciones, tenemos que romper con esta tradición de callar. No olvides que la Iglesia está para acompañar y ayudar. Asegúrate de ser una persona confiable. Recuerda también que los adolescentes son personas muy relacionales. Si hay un momento en la vida de una persona en el que las relaciones son importantes, es en la adolescencia. Así que, si quieres romper la cultura del secreto, debes de asegurarte de demostrarles a tus adolescentes que te importan, y esto se logra solo a base de relaciones significativas. ¿Ya estoy listo? Una nota breve para mis colegas pastores. Tradicionalmente hemos visto a la Iglesia funcionando con una figura pastoral centralizada, y al pastor como el consejero de toda la Iglesia. Hoy me atrevo a plantear una tesis que podría en muchos círculos causar malestar o controversia. Es urgente que descentralicemos la figura pastoral y les demos a los líderes la posibilidad de ser también pastores de los adolescentes. La consejería del pastor seguirá siendo importante, sin lugar a dudas, pero, en honor a la verdad, la carga se hace muy pesada para llevarla solos. Que no nos encontremos un día en nuestros ministerios, cansados y desgastados, recordando el consejo que Jetro le daba a Moisés varios miles de años atrás. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: «¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche?» «Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios», le contestó Moisés. «Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios». «No está bien lo que estás haciendo», le respondió su suegro, «pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces, y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Éxodo 18, 14-26. La mayoría de los líderes de adolescentes no reciben salario, ni reconocimiento, y en muchos casos ni siquiera se les da espacio para el pastoreo. A veces se les deja ser maestros o predicadores,
pero el pastoreo es más profundo y más vital. Y los pastores principales tenemos que recordar que es nuestro deber capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Es importante entonces que les demos espacio para que ellos aconsejen, escuchen y sean el soporte para nuestros adolescentes, sin inseguridad o miedo de perder nosotros terreno en la iglesia. Un pastor con un liderazgo saludable no hace todo, sino que encuentra a las personas idóneas y las coloca en los puestos apropiados. Debemos tener la capacidad y la humildad necesarias para reconocer que hay líderes sin la experiencia nuestra, o inclusive sin nuestros estudios, pero a los cuales Dios les ha dado una capacidad especial de ser pastores y consejeros de adolescentes. Mi propuesta no es que entreguemos todo y nos deshagamos de nuestra responsabilidad. Mi propuesta es que comencemos a capacitar personas y a empoderarlas para que el ministerio, en este caso, de consejería, sea más amplio que solo poder hablar unos minutos a la semana con el pastor. Creo que los pastores generales debemos enfocarnos en capacitar a los santos y ponerlos en los lugares donde sean más efectivos, de acuerdo a sus capacidades y dones. Es hora de que veas a tus líderes como aliados para bendecir a otros chicos. Somos un cuerpo, y hay cualidades que tus líderes de adolescentes tienen que tal vez tú no tengas, y no hay ningún problema en eso. Hay, además, oportunidades y puertas que se les abrirán a ellos que tal vez a ti no se te abrirán. Y repito, no hay ningún problema. Suma esfuerzos con ellos, y bríndales espacios para que otros jóvenes se acerquen a ellos sin que tengan que pasar por ti. Entrénalos y hazte a un lado. Trabaja en equipo y confía en los demás. Desde luego, sé responsable en la delegación de funciones, pero no trabaje solo. Queridos colegas pastores, no seamos inseguros ni soberbios, y aceptemos la realidad de que Dios también les ha dado dones a otros. Puede que sean personas menores, más inexpertas, con fallas, o aún necesitados de consejo. Pero a fin de cuentas, ¿quién no lo es? Todos estamos en un proceso de crecimiento, y todos necesitamos oportunidades para desarrollarnos ministerialmente. Yo soy pastor general en una iglesia, y sé lo que una idea como esta puede generar en nuestros sentimientos. Pero debemos recordar la responsabilidad que se nos ha entregado de administrar adecuadamente el tesoro más preciado de nuestro Dios, su iglesia. Para eso, entonces, tenemos que darles el espacio y el entrenamiento necesarios a nuestros líderes juveniles, para que ellos trabajen hombro a hombro con nosotros en la labor pastoral. Ánimo, pastores. Compartamos la carga, y sigamos avanzando.